Crear un informe con tablas e imágenes. En documentos extensos es común agregar gráficos y tablas para romper la monotonía, ilustrar ejemplos y organizar o complementar la información. Para insertar contenido, crea un documento nuevo, tamaño carta, con márgenes normales y haz lo siguiente. Usa un motor de búsqueda para descargar una imagen del personaje histórico que prefieras. En el documento, comienza escribiendo una descripción del personaje que elegiste. Haz clic al inicio de la descripción para colocar ahí el cursor. Abre el menú Insertar y selecciona Imagen. En la ventana que se abrió, busca la imagen que descargaste previamente, selecciónala y haz clic en el botón Abrir. Ajusta el tamaño de la imagen arrastrando con clic sostenido las esquinas. Haz clic derecho sobre la imagen y en el menú contextual selecciona Ajuste con el texto. Prueba con diferentes tipos de ajuste. De esta forma, también puedes insertar y modificar formas básicas como círculos. Para ello, ve al menú Insertar y selecciona Forma. Elige alguna forma y usa el ratón para determinar el tamaño con clic sostenido. Selecciona la forma con clic izquierdo y abre el menú Formato de la barra de herramientas. Desde este menú Formato, cambia el color de relleno, el grosor y color del contorno. Prueba con diferentes formas y estilos. Para agregar una tabla al documento, en la barra de herramientas busca el menú Insertar y selecciona la opción Tabla. Elige o ingresa 2 en el número de columnas. Elige o ingresa 6 en el número de filas. Escribe gustos como título de la primera columna y disgustos como título de la segunda. Ponlo en negritas para que se distinga. En las filas inferiores, escribe 5 cosas que te gusten y 5 que te disgusten. Haz clic sobre la tabla y en el menú Diseño cambia el estilo de tabla. Usa estos elementos gráficos para personalizar tus documentos y darles estilo, teniendo en cuenta que los colores llamativos le darán un toque alegre mientras que los oscuros lo harán ver más serio y profesional.